Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a diario. Hoy es miércoles 9 de julio, 13 del mes de Tamuz en el calendario hebreo. Llevamos 642 días de guerra y todavía hay 50 rehenes allí en la Franja de Gaza. Los diarios de hoy dividen sus primeras planas entre el altísimo costo de la guerra y los esfuerzos por ponerle fin, entre la Franja de Gaza y Washington. Anoche, a las 11:30 de la noche, hora de Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvieron a reunirse en la Casa Blanca y los diarios muestran hoy el contraste. Vamos a verlo. Entre Beit Hanun y la Casa Blanca, dice el diario Yediot Aharonot, en una especie de juego de palabras, arriba están los 5 soldados caídos de los que informamos ayer: Moshe Shmuel Nol, Binyamin Azulin, Moshe Aaron Masgadian, Meir Shimon Amar y Moshe Nisim Frech. Y en la bajada, el diario agrega un detalle que ahora recién se conoce: fueron 3 artefactos explosivos que habían sido colocados el día anterior y fueron activados al paso de los soldados, todos ellos pertenecientes al batallón Netzach Yehudá, el primer batallón de jóvenes judíos ortodoxos en las fuerzas de defensa de Israel. El heroísmo, dice Yediot Aharonot, soldados combatientes avanzaron, se enfrentaron a los terroristas para ayudar a sus compañeros. Vuelvo a la tapa de Yediot Aharonot porque en la parte de abajo trae una foto de una imagen de Benjamin Netanyahu y Donald Trump ayer en la Casa Blanca, y en este caso hay citas de antes de la reunión porque la edición del diario se cerró más temprano sin saber que no hubo declaraciones posteriores. Una cita es de Netanyahu, abro comillas: estamos dispuestos a terminar la guerra bajo nuestras condiciones. Y del enviado especial de Trump, Steve Witkoff: esperamos cerrar un acuerdo antes del fin de semana, antes de que termine esta semana, y hoy es miércoles. Queda un solo punto de discordia. También Ma'ariv divide su tapa entre la Franja de Gaza y Washington y titula: tragedia en Beit Hanun, optimismo en Washington, nos acercamos a un acuerdo. La bajada solo agrega que Netanyahu dijo que no habrá jamás en Gaza y nosotros no renunciaremos a eso. Y también citan a una fuente política de alto rango, abro comillas nuevamente: la autoridad palestina no gobernará la Franja de Gaza, quizás nosotros gobernemos allí en forma temporal. Como decíamos anoche, Trump y Netanyahu llevaron a cabo la segunda reunión en menos de 24 horas y dialogaron durante 1 hora y media. Al término de este encuentro, que fue definido por la Casa Blanca como personal, no hubo declaraciones a los medios y de ninguno de los dos mandatarios, y Netanyahu se retiró sin pasar por el lugar donde estaban los periodistas, por alguna puerta en la parte de atrás de la Casa Blanca. Según informó Kan, la radio pública israelí, la conversación de anoche trató en forma casi exclusiva sobre la guerra en Gaza y la liberación de los rehenes, sobre las negociaciones que se están llevando a cabo en Doha. Todos los medios israelíes hablaron antes de la reunión de la fuerte presión de Trump sobre Netanyahu. Poco antes de que Netanyahu se reuniera con Trump, una delegación de funcionarios de alto rango de Qatar mantuvo conversaciones con Steve Witkoff durante 3 horas en la Casa Blanca para discutir también las negociaciones sobre los rehenes israelíes. Inicialmente, Steve Witkoff, que allí lo vemos cuando se reunió con Netanyahu, tenía previsto volar a Qatar ayer, pero no lo hizo. El canal de televisión saudita Asharq informó que Witkoff tiene previsto viajar a Doha esta noche
para impulsar el último tramo de las negociaciones. Sí informó a los mediadores que quiere contribuir a culminar el acuerdo. Esto que decíamos ayer, que Witkoff nunca estuvo dispuesto a viajar mientras no le parezca que las cosas están a punto de cerrarse. Pero que la decisión de postergar el viaje, esta decisión que tomó ayer, indica que todavía queda bastante trabajo por hacer. De todas maneras, Witkoff se mostró optimista en las últimas horas y dijo que de los 4 temas respecto de los cuales había desacuerdo, solo queda uno, aunque no detalló cuál es. Fuentes citadas esta mañana por Galei Tzahal, la radio del ejército israelí, dijeron que los temas que ya se resolvieron fueron las garantías a los mediadores de que el alto el fuego, garantías de Estados Unidos, por supuesto, de que el alto el fuego de 60 días se mantendrá vigente, incluso si las conversaciones sobre el final de la guerra no terminan hasta que finalicen esos 60 días. O sea, que mientras haya conversaciones, hay cese de fuego. Y esto puede llegar a ser un arma de doble filo, porque ese es un periodo de tiempo que sin duda jamás querrá aprovechar para reorganizarse, rearmarse, y en el cual Israel no puede atacar porque hay cese de fuego. Segundo asunto, la exigencia de Hamás de que se aumente el flujo de ayuda a Gaza a través de mecanismos respaldados por la ONU. Esto se habría resuelto, según estas fuentes de Galei Tzahal, y los términos del intercambio de rehenes por presos palestinos. Aunque en este punto también hay que aclarar que todavía no entraron en detalle sobre la identidad ni de los rehenes israelíes ni de los presos palestinos que serían liberados en virtud del acuerdo, porque jamás insiste en que se resuelvan otros asuntos primero, antes que eso. Y aquí entra el tremendo, macabro asunto de la lista de rehenes israelíes que habrá que hacer en un acuerdo parcial, o sea, si hay que decidir quién sale primero de la franja de Gaza, si son 10 u 8, según el acuerdo al que se llegue, porque hasta ahora se hacía según los casos humanitarios, quienes salían antes, las mujeres, las personas mayores y los casos humanitarios. A esta altura, después de 1 año y 9 meses en los túneles y en las garras de Hamás, todos son casos humanitarios. Vuelvo entonces a las negociaciones. Lo que queda por resolver tiene que ver, siempre según estas fuentes, con la presencia de Tzahal en la franja de Gaza durante el cese de fuego y después de que termine la guerra. Y aquí, en este punto, entra el tema de la ciudad humanitaria, dicho esto entre comillas. Israel insiste en permanecer en el corredor Morag al sur de Gaza porque en esa zona planea crear lo que llama una ciudad humanitaria donde se concentrará a toda la población civil de la franja. Todo aquel que entre pasará un proceso de verificación de seguridad, allí recibirán comida y todo tipo de ayuda humanitaria, pero quien entre no podrá volver a salir. El ministro Israel Katz, el ministro de Defensa, fue quien presentó esta iniciativa israelí como un mecanismo para proteger a la población, aislarla de Hamás y que así reciba la ayuda humanitaria que se distribuiría en esa zona, no dejando entrar allí a Hamás. Por eso las verificaciones de seguridad. A nivel internacional la idea generó muchas críticas y en el marco de las negociaciones en Doha también provocó una reacción muy negativa de Hamás. A Hamás no le conviene esto bajo ningún concepto. Y según informaron fuentes palestinas a la emisora pública Kan, estas declaraciones del ministro Katz llevaron a Hamás a mostrarse menos flexible respecto a la retirada de las fuerzas israelíes, que es este punto que todavía se negocia. Una fuente involucrada en la negociación dijo que Israel tiene previsto presentar hoy
un nuevo mapa de cómo sería el despliegue de sus fuerzas durante la tregua de los 60 días, ya que el anterior fue rechazado por Hamás. Volviendo a la reunión de Netanyahu y Trump, a primera hora de hoy, el primer ministro difundió una declaración en video, ya que no habló, como dijimos, con los periodistas, y en este video reiteró los objetivos de la guerra, los esfuerzos conjuntos, el agradecimiento a Donald Trump por su apoyo y la acción decidida que llevó a cabo, por supuesto, sobre todo con Irán, y mencionó que, abro comillas otra vez, el gran triunfo conjunto de Israel y Estados Unidos sobre Irán abre oportunidades para ampliar el círculo de paz de los acuerdos de Abraham y estamos trabajando en ello con todas nuestras fuerzas. Fin de la cita. A propósito de Irán y de las posibilidades de ampliar los acuerdos de Abraham, incluyendo a Arabia Saudita, lo que vemos aquí nos hace plantear muchas dudas sobre esa posibilidad porque a su regreso de la cumbre de los BRICS en Brasil, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, hizo una escala en Arabia Saudita, donde se reunió anoche con el príncipe heredero Mohammed bin Salman y los ministros de Relaciones Exteriores, el príncipe Faisal bin Farhan y el ministro de Defensa, príncipe Khalid bin Salman. Por supuesto, hubo todas las declaraciones de rigor, que estamos dialogando sobre la seguridad regional, la estabilidad, cuestiones de interés común, nada concreto, pero una fuente de la familia real saudita que dialogó con Kan, la emisora pública israelí, dijo que en Riad piensan que el acuerdo que se está forjando entre Israel, Siria y Estados Unidos podría preparar el terreno para un acuerdo más amplio a continuación con el reino saudita. Al mismo tiempo, la fuente aclaró que esto depende del primer ministro Netanyahu y del presidente estadounidense Trump y requiere participación de la autoridad palestina. Según dijo esta fuente, después de que Israel, Estados Unidos y la autoridad palestina lleguen a un acuerdo, se abrirá el camino hacia la normalización de relaciones con Israel. Hace unos días yo lo decía de una manera más coloquial, Arabia Saudita le aumentó el precio a la normalización de relaciones con Israel. Abro comillas y cito de vuelta a esta fuente: para nosotros el acuerdo que se negocia en Siria es una preparación para un acuerdo con Israel, el gobierno norteamericano y los palestinos sin Hamás, y después nosotros, o sea, Arabia Saudita. Y un oficial militar israelí confirmó que los ataques aéreos iraníes del mes pasado impactaron algunas instalaciones militares israelíes, y esta es la primera vez que una fuente oficial israelí admite que esos lugares fueron atacados por Irán. Por supuesto que el oficial lo hizo en declaraciones a una agencia de noticias en forma anónima, en este caso Reuters, y dijo que muy pocas instalaciones fueron atacadas y que siguieron funcionando. La fuente se negó a dar más detalles, incluyendo, por supuesto, la identificación de esas instalaciones militares afectadas o la gravedad de los daños a la infraestructura militar israelí. Las declaraciones de este funcionario se producen después de que el diario británico The Telegraph informara durante este último fin de semana que 5 bases de las Fuerzas de Defensa de Israel fueron atacadas con un total de 6 misiles balísticos durante la guerra entre Israel e Irán en junio pasado, la que ya se conoce como la Guerra de los 12 días. Este informe se basó en datos de radar obtenidos en la Universidad Estatal de Oregón, que rastrea los daños causados por bombas en zonas de guerra mediante satélites. La censura militar israelí generalmente prohíbe la publicación de la ubicación exacta de los impactos de misiles y más de una vez
a uno como periodista le sucede de estar viendo, estar cubriendo y pasa todo el tiempo, pero nadie dice dónde está ubicado exactamente, dónde cayó exactamente el misil y qué impactó. Y más aún si son sitios sensibles que tienen que ver con la seguridad de Israel, porque dicen esto ayuda a los enemigos de Israel a perfeccionar su mapa de objetivos. Recordemos que Irán disparó más de 500 misiles balísticos y lanzó alrededor de 1.100 drones contra Israel durante la Guerra de los 12 días. Y nos fuimos de Irán, estamos ahora en Hebrón. El auto que vemos allí pertenece a Badi al-Jabari, el jeque que en estos días propuso romper los lazos entre los palestinos de Hebrón y la Autoridad Palestina Central e incorporar la ciudad a los acuerdos de Abraham como emirato local. Medios palestinos de comunicación informaron que desconocidos incendiaron durante esta noche, el vehículo de al-Jabari y según estos informes, el incidente tuvo lugar en el barrio de Isawiya, en Jerusalén Este. No se reportaron heridos y hay que destacar que al-Jabari es el único de los 5 jeques de Hebrón que hicieron esta propuesta, cuyo nombre fue citado en un artículo del Wall Street Journal a principios de esta semana sobre figuras palestinas que contactan autoridades israelíes para separarse de la autoridad palestina y normalizar las relaciones con Israel. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse, a sumarse al grupo de amigos de Israel a Diario y a seguirnos en Instagram y todas las redes sociales. Y les agradezco a todos los que ya lo hacen y a quienes nos mandan los mensajes cada día. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.